tengo testigos de que yo iba, antes de que ahora digan que él es pedófilo, diciéndole a cada una de esas chicas que se cuidaran, que tuvieran cuidado, que no confiaran en él porque era un pervertido, porque era un acosador. Yo lo escuché hablando con unas chicas chilenas, diciéndoles cosas. Detrás de las paredes del juego, yo escuchaba cómo él les decía cosas, les hablaba. ¿Y qué tal, chicuelos? Chicuelos, chicuelos. Vengo aquí como un zombie. Como zombie de Halloween. Está yendo polémica. Chicos, esta no va a ser una polémica, sino que voy a mostrarles. Recuerda que le hice el video reacción de lo que había hecho el personaje este. Lo tenía ya grabado todo. No sé si me escuchan ahí. Lo tenían ya grabado todo. Déjame ponerme mi anillo de este lado, un segundito. Con el filtro del perrito, del pet. Pero bueno, ya como no vamos a hablar de pet, se me había borrado, lo borré sin querer y no hice mucho intento de ir a recuperarlo. Pero ahora me gustó este filtro. Déjame un zombie en los comentarios si te gustó. Zombie corazoncito. Y bueno, sin mucho que hablar, sin mucha intro, voy a poner el video donde la señorita Balu, escúchese bien, con todo respeto, la líder Balu del clan de Legión, que bueno, el clan ya no existe, el clan Mimicry ya me confirmó, hoy hablé con ella, hace rato hablamos tendido y largo tendido, duramos 1 hora y media hablando, aproximadamente 1 hora y media o un poco más, hablando sobre el asunto de esto, y ella me estuvo dando unos consejos y demás. Y son consejos que sí voy a tomar en cuenta, de verdad, porque le tiene mucha razón. Y bueno, ella dijo que no le parara, que subiera este video de la disculpa, que ella lo había eliminado, era porque ya no quería entrar más polémica, ¿sabes? Que ya no quiere saber nada de Mimicry y están con su clan en otro juego, normal. Pero quiero que quede, por mi parte, quiero que quede bien claro y quede bien limpia su imagen como tal. ¿Por qué? Bueno, porque primero yo sé lo que ella pasó, el hate que recibió y toda la cosa, y ella me habló muy sincera, pero de verdad que pero muy sincera, me estuvo hablando, escúchese bien, no ahorita, sino en el tiempo que hubo la polémica, y ella la pasó pero muy mal, la pasó malísimo, de verdad, la pasó súper mal. Entonces ella quedó como que yo le pidiera las disculpas, ¿no? Le pidiera las disculpas, que yo aceptara sus disculpas y todo, ¿ok? Yo sí lo hice por privado, pero ella esperaba como que un video reacción en su tiempo, en ese tiempo. Yo no lo llegué a hacer porque bueno, después surgió otra polémica, yo le terminé creyendo a la otra persona, ¿no? Me presentaron pruebas que fueron como que modificadas y no terminé creyendo a quien no debía haberle creído, ¿ya? Entonces como que no hice un video respuesta aceptando sus disculpas. O sea, no hice un video aceptando sus disculpas. Pero esta vez sí voy a aceptar sus disculpas porque me quedó bien claro, muy claro, y acepto que fue un error haber dudado de las disculpas sinceras de Balus. De verdad que me arrepiento de eso. Tenemos fallas, tenemos errores como todos las tenemos, ¿ok? Tenemos fallas, tenemos errores como todos. Y sí, bueno, al final de esto voy a dar un corto mensajito de conclusión, dirigiéndome al payaso ¿saben de qué estamos hablando? El bodrio, la basofia de persona, la escoria de persona, la porquería de persona, que es Jorgito, ¿ok? Y con eso termino esta polémica, limpiando la imagen de Balu, aceptando sus disculpas, y con esto lo confirmo, o sea, no es que lo confirmo, para que ustedes confirmen, más que todo, que ya yo sé que ella había hecho su disculpa, e incluso tengo ese video de hace meses, pero quiero que el que tenga la duda, bueno, ya quede todo limpio aquí, en cuanto a Balu, y en cuanto a los que quieran creerle, que le hayan creído a él, que Balu estaba molesto conmigo, no. Con esto concluimos y cerramos este episodio.
hasta que surja otra polémica de otra, cualquier cosa que no tenga que ver con Mimikry, porque ya no voy a subir más polémica de Mimikry, solamente videojuegos, tutoriales, retos, como hemos venido haciendo, y probando otros juegos, ¿ok? Ya viene el especial de las 24 horas en directo, de los 4000, y creo que nos dediquemos a los videojuegos como antes, ¿ok? Es que ya no le vamos a dar más chance a que vengan otros haters y hacerlos famosos y a que vengan a rascar nuestra fama y darse a conocer porque son unos losers, ¿ok? Valu es una persona muy distinta a la otra porque Valu sí la reconocían en Mimikry como uno de los mejores clanes junto a Malvinas y otros clanes ahí, ¿ok? Hay que reconocer y darle reconocimiento a quien lo merece, ¿ok? Entonces, bueno, sin más nada, vean las disculpas que ella hizo después del video que había subido, que ya hice con el pet, ¿se acuerda? Con la mascota que hice de perrito, que ese video ya lo eliminó en 1 hora y después subió pidiendo la disculpa. No voy a salir yo en el video, no voy a reaccionar, solamente véanlo y al final vuelvo a salir, ¿ok? Para que quede todo bien claro. Bueno, nos vemos entre un rato. Zombie, zombie, chicuela. Hola a todos, yo soy Valu, el líder del clan Legión de Mimikry en la región sudamericana, y estoy haciendo este audio que lo voy a subir en forma de video con una imagen porque hay algunas cosas que quedaron como en el limbo y me gustaría que se pudieran aclarar. Sé que muy pocas personas pudieron ver el video que yo subí dedicado hacia Alexei en sí, el youtuber Alexei, que se encarga de hacer los torneos de Mimikry, torneos de clanes. Porque bueno, él había hecho un video en el que yo me había sentido muy mal porque en ese video se había hablado mal de mí y de mi clan. Supongo que él, al igual que yo, se dejó llevar por un momento de enojo y también por comentarios que la gente hace. A veces es un poco complicado no dejarse llevar o influenciar por los comentarios de los demás. Pero a mí me molestó mucho y yo sentí el impulso en el momento del enojo de hacer ese video, mostrando chats míos con él. Y bueno, yo luego de esto, cuando Alexei se enteró de ese video, él me escribió y yo aproveché el momento para pedirle disculpas y hacer privado ese video. Me di cuenta que comenzar con esa dinámica en la que yo hago un video, él me hace otro video y yo hago otro video, se convierte en algo interminable, en algo que no genera nada bueno para nadie. Yo soy una persona que soy muy poco rencorosa, soy una persona que no me gusta la venganza, que no me gustan esas cosas. Incluso mis enemigos en el jueguito pueden decir que yo jamás he planeado vengarme de ellos, porque yo no soy esa clase de persona y mi clan se maneja exactamente igual. Nosotros no nos vengamos de la gente, nosotros no buscamos hacer daño a las personas, ni hacer daños, ni meternos con la vida privada de la gente. Desde que yo juego este juego me he ganado muchos enemigos por mi forma de ser. Soy una persona sumamente simpática, graciosa. También soy muy sensible, soy de llorar bastante. Pero también soy una persona que tiene muy pocas pulgas, se podría decir,
y que si me dicen algo que no me gusta, enseguida me pongo a la defensiva y me defiendo. Soy de fácil ataque cuando me siento atacada, soy de muy fácil ataque y enseguida saco las garras. Y mucha gente me ha agarrado bronca por eso, y también porque esas mismas personas con las que yo he confrontado, han dicho cosas de mí que obviamente son mentiras. Y bueno, otras personas se han dejado llevar por eso y se ha creado toda una imagen mítica de mi persona que es totalmente ficticia, pero bueno. Cuando caí en la cuenta de que lo que había pasado con Alexei, me di cuenta que él en realidad no tenía mucho que ver con lo que estaba pasando. Mis problemas de acoso, porque literalmente es acoso lo que yo he estado recibiendo todo este tiempo, es despertarse con mensajes de números que uno no conoce, que te insultan, que te dicen barbaridades. Y no se siente bien para nadie, y tampoco se siente bien para una mujer. Y me parece importante pedirle disculpas a Alexei. Me parece importante, a pesar de haber estado enojada con Alexei por el video en el que se malinterpretaron bastantes cosas, realmente la discusión, entre comillas, el intercambio que yo tuve con él a raíz de que yo quedé afuera del afuera del torneo, quise decir, o sea, mi clan y yo quedamos afuera del torneo, fue algo bastante estúpido. Incluso Ale lo muestra en su video. Es una conversación bastante estúpida, es una conversación que no tiene nada de grave, es un intercambio de dos personas que no se entienden. Quizás él ese video no lo hizo con mala intención, ni pretendiendo hacerme hate, pero recibí hate gracias a ese video y lo tomé como una ofensa. Entonces, como les dije recién, me sentí atacada y ataqué. Mi forma de ataque fue hacer ese video mostrando cosas que habíamos hablado nosotros hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo no, 2 meses. Y no me siento orgullosa de eso porque, como les dije, no soy una persona que me guste buscarle el daño a la gente, buscar hacerle daño a las personas. Yo no le deseo el mal a nadie y eso lo digo desde el fondo de mi corazón. Yo soy una persona sumamente empática con las personas, aunque no parezca cuando me enojo. Pero soy muy empática, los chicos de mi clan lo saben. Yo siempre estoy para ayudar a quien lo necesita. Soy una persona muy humilde, entonces cuando dijeron todas esas cosas de mí, de que yo era muy creída y soberbia y esas cosas, a mí no me gustó un carajo porque yo me esfuerzo cada día por no ser eso. Entonces, me pareció, vuelvo a lo mismo, importante pedirle disculpas a Alexei, importante que él sepa que nosotros no teníamos miedo de participar, que simplemente teníamos una mala organización, que simplemente necesitaba yo poder hablar con mis compañeros y que si él quiere y si él lo permite, nosotros podemos participar en el torneo. Si él y su comunidad quieren, obviamente, porque también se ha generado odio en la comunidad de él hacia nosotros. Insisto, es injustificado porque no nos conocen. Lo que dicen de nosotros los otros clanes y algunas personas del juego no es real. La gran mayoría de esas personas nunca ha tenido contacto con nosotros, solo se ha dejado llevar por lo que le han dicho otras personas. Y así como a mí me han difamado, yo no quiero que difamen a Alexei por el video que yo hice.
Ese video en sí no tiene nada de malo, es un video en el que lo que tiene de malo es que yo lo haya grabado y lo haya subido, digamos. Pero el contenido, digamos, no tiene nada de malo porque es un video en el que yo muestro conversaciones que tuve con él. Y me parece sumamente importante que si él tiene ganas de que nosotros participemos en el torneo de él, nosotros podamos participar de una forma tranquila, ¿no? De una forma pacífica, siempre obviamente generando el revuelo que le gusta a la gente, el revuelo de las peleas, pero que esas peleas queden en peleas de un juego, ¿no? Manco de mierda y esas cosas que uno se dice en un juego, ¿no? Pero no meternos con las cosas personales de las personas, con su físico, con determinadas cosas que realmente no suman nada positivo, porque nadie es perfecto, porque todos tenemos defectos, porque realmente no lleva a nada constructivo, no suma nada, no sos más capo por decir el mejor insulto o el más ofensivo. Entonces, a mí lo que me interesa es que la comunidad, tanto de las personas que nos siguen a Legión, como de las personas que siguen a Alexei, y de las personas que también nos siguen a los dos, porque yo sé que hay personas en la comunidad de Alexei, sé que hay chicuelos, como se llaman ustedes, los de la comunidad de Alexei, que nos apoyan a nosotros, porque han jugado partidas con nosotros, porque saben cómo somos. Me gustaría que esas personas puedan participar activamente en los comentarios y demás, pero de una forma más constructiva, como calificando la forma de jugar, no tanto la forma en la que uno se expresa, en la forma que uno es, porque eso siempre va a terminar trayendo problemas más graves de lo que ustedes se imaginan. Entonces, mi idea es que no quiero estar enojada con Alexei. Yo supongo que él tampoco quiere estar enojado conmigo porque nosotros hemos llegado a llevarnos muy bien en el pasado y por pequeñas diferencias. Y siempre digo lo mismo, él y yo no hemos tenido un problema, él y yo. No nos hemos peleado porque vos, Alexei, me dijiste una cosa, yo te dije tal. O sea, nosotros nunca tuvimos esa clase de discusiones. Nosotros las discusiones que hemos tenido siempre fueron por terceras personas. Que porque si te hablas con él, que porque si sos amigo de él, que porque... Yo la verdad que soy bastante inflexible con eso y a veces rompo bastante las pelotas con el tema de que, si te hablas con él, si a mí no me hables. Y Alexei, que es un poco más imparcial, eso le molestaba porque es como, bueno, pero vos tenés problemas con él, pero yo no tengo problemas con él, entonces ¿por qué no puedo hablar con los dos? Y bueno, se armaban esa clase de cosas que terminaron llevándonos a lo que estamos hoy en día, que es, pareciera ser un callejón sin salida, ¿no? En el que él bardea, yo bardeo, él bardea y me responde y le responde. Que es totalmente sin sentido porque seguramente somos dos personas que tenemos mucho más en común que lo que no tenemos en común. Realmente deseo que él pueda ver este video, que a él le llegue este video, que él pueda responder este video, que acepte las disculpas, que acepte la tregua, que me disculpe si yo llegué a herirlo o él se sintió difamado o se sintió avergonzado por alguna de las cosas que yo dije. Yo te pido disculpas de corazón, Ale. Soy una persona que no me gusta lastimar a la gente. Soy una persona que no busca el daño en los demás nunca. Y obviamente sí te puedo putear de arriba abajo, pero no meterme con cosas personales. Cuando me meto con cosas personales es cuando ya se han metido demasiado conmigo y me han tocado demasiado el culo. Espero que podamos entendernos, que podamos amigarnos, que me disculpes por ese video, que quedemos sin rencores,
que podamos hacer del torneo, si es que nos permitís participar, podamos hacer del torneo algo estrictamente lúdico, ¿sí? Porque es un juego, porque no es la vida personal, no es la vida privada de la gente, y ya es un exceso como se están metiendo con la vida privada de las personas, que si sos gorda, que si sos puta, que si tenés sida, que esto, que lo otro, que tenés hijos, que no tenés hijos, que sos una vieja, que sos joven, que sos esto, que sos negra, que sos blanca, que sos vieja, que sos joven, que sos boliviana, que sos argentina, que sos peruana, que sos mendocina. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el juego. El juego es ir, darse bala, cagarse de risa, burlarse del enemigo y hacer cosas que también es como una actuación, ¿no? Porque nosotros también generamos como una especie de contenido, ¿no? Para ustedes que les gusta ver esas guerras, digamos. Esta misma conversación yo la quise tener con Jair. Jair no quiso, el líder del clan Malvinas. Yo no quería que nosotros fuéramos amigos, ni aliados, ni que dejemos de pelearnos. Al contrario, yo quería que sí lo pudiéramos hacer, pero que lo hiciéramos de una forma un poquito más sana. Un poquitito más sana, no tan agresiva para la vida personal de la gente, no tan invasiva. Porque he conocido personas que ya no quieren jugar el juego porque les genera ansiedad, les genera temores, les transpiran las manos. Es un momento incómodo porque no es solamente que te maten, es que te insulten, que te digan barbaridades, que te amenacen. Entonces, también, además de un video de disculpas, además de un video de tregua, es también un video para pedir que todos podamos tomar conciencia de esto. No es nuevo el tema del bullying, no es nuevo el tema de lo que genera que un montón de personas se agarren contra una sola persona o contra un grupo menor de personas. Ya saben lo que eso genera, lo hemos visto hasta el cansancio en la tele, en documentales, en un montón de lugares. Entonces, sigamos jugando, sigamos cagándonos a balazos, que siga el salseo, como le dice Alexei, que siga el bardeo, que siga el puterío, que siga todo eso entre los clanes, porque es lo que le da la chispa, y porque a los chinos les vamos a ganar, y porque a Legión lo vamos a matar, y porque todas esas cosas que decimos y nos dicen. Que siga todo eso, pero con un límite de respeto por la vida personal de la gente. Y como ese límite fue excedido por mi persona cuando subí ese video con una conversación, con conversaciones personales de Alexei y yo, de cuando hablábamos todos los días, me parece que es momento ya de poder seguir haciendo eso, pero de una forma un poco más sana. Entonces, si el que coordina todo esto, que es el que hace los torneos y las guerras de clanes, está de acuerdo, que me responda a este video, que me diga lo que opina, que me dé también su opinión. Recortalo este video, por favor, porque es muy largo. Que dé también su opinión para la comunidad, y espero también un mensaje de a ver si opina como yo, del tema de que además de amigarnos, además de las disculpas, de todo, también invitarnos a todos a poder hacer una guerra un poquito más sana, ¿sí? Entender que es una guerra en un juego, que no es una guerra en la vida real. Que somos nosotros los que ponemos el cuerpo, claro, los dedos, todo, le ponemos las ganas, la onda, la voz, todo. Pero entender que del otro lado de la pantalla hay una persona a la cual podés lastimar muchísimo con lo que vos le decís, porque nosotros no sabemos lo que vivió cada persona, no lo sabemos. Entonces, nunca vamos a saber el efecto que puede generar en alguien las cosas que nosotros le podemos decir, y en eso me pongo en primer lugar, porque yo también he agredido, he ofendido, y no me he puesto a pensar si lo puedo lastimar o no. También lo hice con Alexei cuando subí este video. El anterior, ¿no? Este que estoy haciendo ahora no. y nada, realmente, Ale, te pido disculpas por ese video, te pido perdón,
Espero que puedas perdonarme. Y nada, valoro lo que haces por el Mimicry. Bueno, por el Mimicry no tanto, porque el Mimicry se trata de otra cosa, ¿no? Valoro lo que haces por este juego que inventamos. Realmente los clanes lo inventamos este juego adentro de otro juego, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el Mimicry, solo usamos su mapa y sus armas. y bueno, realmente valoro mucho lo que haces de dar a conocer a los clanes, de que los chicos se puedan divertir mirando esto. Y nuevamente te pido disculpas por lo que te hice, por lo que te pude llegar a decir, por si te ofendí, por querer hacerte daño, porque en el momento quise hacerte daño, digamos, busqué una venganza, digamos, pero enseguida al ratito me di cuenta que no lo mereces, que no lo mereces ni vos ni nadie, que no soy nadie yo para lastimar a nadie, y te pido disculpas. Y quiero que sepan que así como yo soy una buena persona, mi clan está lleno de gente así. Todos somos muy buena gente y nos duele un montón, la verdad. A veces nos rompe las pelotas y nos enojamos, pero en el fondo nos duele bastante que digan cosas de nosotros que no son ciertas. Quiero aprovechar también este momento para decirlo. Nos molesta y nos duele bastante que digan cosas que no son ciertas, que se difundan cosas, porque eso no tiene nada que ver con si sos mejor o peor clan. De Bush se han dicho millones de cosas, de Hitler se han dicho millones de cosas, y eso no le quita la fama que tiene. A nosotros en todo caso nos conviene que hablen de nosotros, que nos bardeen, que esto, que el otro, porque nos hacemos más conocidos, pero no es lo que queremos. Nosotros no queremos fama, nosotros simplemente queremos... Ay, pensé que se me había cortado el audio. Nosotros simplemente queremos participar de los eventos que se hagan sanamente. También hay que decir que Alexei es bastante apurado, un poco ansioso y bastante apurado, y por ahí es como que en eso era lo que nos generaba roce, porque él me decía, ¿estás para grabar ya, ahora? Él es como la típica persona que viene súper sí, bueno, dale, vamos, sí, y yo soy como todo lo contrario. Entonces como que en eso no, o sea, como que él me decía, ¿estás para grabar ahora ya? Y yo le decía, ¿pero de dónde me saco los jugadores? Pará. Y por eso también se armaban discusiones entre nosotros, porque él me decía, bueno, entonces ya, sos muy voltera, al final siempre lo mismo con vos porque sos muy voltera. Y yo, bueno, sí, pero vos sos muy apurado también. Y así, ¿no? Yo soy voltera y él es apurado, es la realidad. Así que nada, te pido disculpas, Ale, nuevamente. Ya te pedí disculpas como 15 veces, pero quiero que quede claro que te pido disculpas por ese video. Ya lo borré del canal, no me interesa tenerlo. Es contenido shit para mí. A mí no me gustan esas cosas, solo genera odio y bronca y malas energías. No me gusta, no me interesa. Te pido disculpas, y si vos estás de acuerdo en que participemos de tu torneo, vamos a participar de tu torneo, si logro coordinar con los chicos. Lo voy a dejar ahí claro, si logro coordinar con los chicos. Si logro coordinar con los chicos, vamos a participar. Si no logro coordinar, no vamos a participar, porque no voy a ir y me voy a quedar sola ahí. Así que bueno, un saludo para todos. También quiero pedirle disculpas a la comunidad de Alexei si vio el video y por ahí sintió decepción o algo de su ídolo, ¿no? Porque sí, todos tenemos cosas decepcionantes, todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas, y exponer las malas no quita que uno tenga también un montón de cosas buenas. Entonces, no le tomen importancia a las cosas de ese estilo, al hate. El hate es algo que no tiene sentido, no lo tiene. Es solo para en masa lastimar a alguien, y eso es algo muy cobarde. Así que no lo hagan, no lo hagamos. Y bueno, nada, si Ale quiere, esperamos la invitación al torneo, la aceptación o lo que sea. Y bueno, sí, de antemano voy a dejar acá dicho que primero me tengo que poner de acuerdo con mi clan.
Clean. Y nada, un beso para todos y bueno, espero que este video me lo respondas, Ale, que te llegue, que lo tomes a bien. Te mando un beso y un abrazo grande y un beso para todos y mucha XP, como digo siempre. Te los interrumpo, chicuelos, los interrumpo nada más, ya terminaron de todo. Ahora voy a dar la conclusión, solo que quiero que vean un fragmento de lo que hablé con ella hoy, por videollamada, no, por llamada. Ella me llamó y atendí la llamada, eso, yo quería ponerme en contacto con ella, le llegó mi mensaje de que quería ponerme en contacto con ella para aclarar algunas cosas, y bueno, se comunicó conmigo, me llamó, y terminamos de arreglar las paces y toda la cosa, y bueno, estuvimos hablando un rato, y aquí voy a poner algo. No le pedí permiso para esto a ella, subí esta parte, lo del otro video, el video que Can de ahorita sí, ella me dijo que sí quería lo subir y tal, pero como en esta parte que van a ver ahora, ella me dijo que si quiera me apoyara para hablar algunas cosas, entonces voy a poner nada más un corto, hablamos hora y media más o menos, creo que más, voy a poner nada más solamente un pedacito para que le quede bien claro a la gente que quiera venir a joderla a ella. Sabemos para que este mensaje es para el bodrio de la persona esta, el payaso de Halloween, el pescador de Halloween, ya sabemos quién es Jorgito. Y igual manera que yo voy a apoyarla 100% con mis redes, 100% con mis redes y redes de colegas. El que quiera jodernos, bueno, a mí o a ella o a cualquiera de nuestra comunidad, ¿ok? Todos unidos, todos fuertes para destruir a quien tengamos que desenmascarar y destruir. Y que quede más feo que este zombie que están viendo aquí. Bueno, sin nada, vean este pedacito y ya. Nada, que Jorgito cuando tenía la cuenta nivel 2, porque yo lo conocí, ni bien se descargó el juego él. Cuando él tenía la cuenta nivel 2, él empezó a acosar a Yamila y a otras chicas, que yo me sé el nombre y he hablado con ellas incluso, y tengo testigos de que yo iba, antes de que ahora digan que él es pedófilo, diciéndole a cada una de esas chicas que se cuidaran, que tuvieran cuidado, que no confiaran en él porque era un pervertido, porque era un acosador. Yo lo escuché hablando con unas chicas chilenas, diciéndoles cosas. Detrás de las paredes del juego, yo escuchaba cómo él les decía cosas, les hablaba mal de otras chicas, les decía, pero decime que me amás, decime que me querés. Todas esas cosas yo ya las sabía de mucho antes. Y se lo había advertido, incluso te lo advertí a vos. Yo te dije en la clase de ser humano que era Jorgito, y vos no me creíste, digamos, le creíste a él cuando te dijo que tenía nudes mías, cuando te dijo que yo había tenido una relación con él o estaba enamorada de él. O sea, realmente todas mentiras, que yo jamás hablé con él. Yo te mandé todas las screenshots del chat completo de él desde que lo conocí. Y yo jamás tuve nada con él, ni siquiera fue mi amigo nunca, y ni siquiera nunca hablé en buenos términos con él, siempre peleando y siempre de mala manera, porque el día que lo conocí, él ya dijo que su novia era una gorda de mierda, y a mí ya me cayó mal que dijera eso. Entonces jamás tuve ningún tipo de contacto con él positivo, digamos, bueno, hablando en buenos términos, como he tenido con vos y como he tenido con otras personas con las que después tuve problemas, pero yo con él jamás tuve una buena relación. Entonces, mira, yo no me voy a prestar, digamos, para hacerle hate a nadie, porque estoy en contra del hate. Estoy en contra de tirarle la bronca a la gente, pero lo que sí te puedo ayudar, ¿me escuchás? Ya, te escucho. Lo que sí te puedo ayudar es para no volver a destapar todo lo que pasó antes. A mí no me perjudica nada porque yo ya ni estoy en ese juego, lo borré, todos los chicos de Legión también lo borraron, ya no nos interesa, estamos en un juego mucho mejor, que es realmente para eso, para lo que hacíamos, para versus, que nos recompensan, nos dan premios, trajes, un montón de cosas, o sea, estamos en otra cosa, pero realmente lo que sí te puedo ayudar es a decir que yo no tengo nada que ver con lo que está haciendo Jorgito, que es histórico realmente que Jorgito hacía estas cosas, que acosaba a las chicas. Puedo contar las cosas que yo he visto, las cosas que yo he vivido con él,
en el juego y por qué fui yo la primera que empezó a decir eso. Incluso él en un screenshot que yo te pasé, él mismo dice: vos dijiste que yo violé a una nena de 8 años. Eso es mentira. Yo no dije que él violó a una nena de 8 años. Yo lo que dije es que él estaba acosando en el juego a una nena de 8 años, lo cual es cierto. Yo sí te puedo ayudar en eso. Yo sí puedo decir la clase de persona que es Jorgito desde mi perspectiva y desde lo que yo he visto. Y sí, obviamente, dejar en claro que yo con vos no tengo ningún problema, que ese video en el que yo muestro nuestro chat es algo que era privado, que yo lo mostré por una cuestión de enojo en ese momento, por una cuestión de bronca, de ira, de molestia, de gran enojo. Yo subí eso, me sentí muy acosada y subí eso. Después yo automáticamente que lo subí me arrepentí, te pedí disculpas, nosotros hablamos en buenos términos y nos disculpamos, yo te disculpé, vos me disculpaste y ahí quedó todo. Simplemente Jorgito ahora está utilizando ese problema que tuvimos nosotros dos personal, porque fue algo personal de nosotros dos, claro, para sacar tajada, algún tipo de tajada, para dejarte mal a vos y alguna de esas cosas, cuando en realidad, la única realidad es que hay pruebas de que él es un perverso, de que él es un pervertido, acosador, y que yo no tengo nada que ver, que yo ya no estoy en el juego, que yo con Jorgito no me hablo, lo tengo bloqueado desde aquella vez que hablé con vos por última vez. Yo cuando vos decidiste creerle a él, yo a él lo bloqueé y jamás lo volví a desbloquear. Ya. Y nada, creo que eso es lo único que yo, digamos, en lo que te puedo ayudar, facilitar un poco para que se disminuya la polémica, para que pare un poco la polémica y la gente sepa que ese video no hay que darle ninguna importancia, porque básicamente es un video del pasado, de un problema que no tiene nada que ver, en el cual vos a mí no me acosaste, a mí vos no me abusaste ni me acosaste en ningún momento. Vos me hiciste una propuesta como dos personas adultas, acá no hay ningún menor de edad involucrado, somos dos adultos, no tiene nada que ver lo que él está comparando, digamos. A él no se lo acusa de ser un galanazo o de ser un cochino con las mujeres, a él se lo acusa de ser un cochino y un desagradable con las niñas. Digamos, ahí está el problema. Nadie está diciendo que le gusta que lo azoten en la cama y que qué cochino que es porque hace eso. Él está involucrándose con menores de edad y en contra de su voluntad, digamos. Ahí está el problema. No en que si te gusta que te peguen o que te digan perrito en la cama, digamos. Son cosas totalmente diferentes, porque una cosa es hacerlo con una adulta, con una mayor de edad, con la cual vos tenés una relación en términos de adultos, que vos podés decir, hacer lo que quieras, no sé, decime que soy un cachorrito o que soy tu bebé, o finjamos que tengo 8 años, bueno, pero lo estás haciendo con un adulto. Él lo hacía con menores de edad. Entonces ahí está el problema, digamos, él quiso desvirtuar, porque eso es lo que quiso hacer, desvirtuar el video que yo subí para hacerte quedar como un perverso, un pervertido, cuando en realidad no tiene nada que ver, porque lo que vos hagas con tu vida sexual, mientras lo hagas con adulto, es un problema tuyo, exclusivamente tuyo, y no tiene nada que ver. El problema no es lo que él hace o no hace en la cama, o lo que le gusta o no le gusta. El problema es que lo hace con menores de edad, y que acosa y cita a menores de edad en la vía pública, digamos. Chicas de 16 años, de 15, de 14, de 13, digamos. Yo soy una adulta, tengo más de 20 años. Claro que puedo tener una relación perversa si quiero tenerla. Claro. No tiene nada que ver, no es un delito. Un delito es involucrarse con menores de edad en términos sexuales, en contra de la voluntad de esos menores, porque vos le preguntás a esas chicas y esas chicas te dicen, a mí no me gusta, a mí me da asco. Es más, yo recuerdo patente estar con la en una sala en la que estaba Jorgito, yeah, y Jorgito lo insulté tanto que se salió y yo le dije, ¿tú lo conoces a este pibe? ¿Vos lo conocés en la vida real? Y ella me dijo, no, pero está todo el tiempo diciéndome que nos conozcamos, que esto, que el otro. Yo le dije, tené cuidado porque está enfermo en la cabeza, tené cuidado. Yo lo he escuchado a él hablar con niñas, tené cuidado. Yo no sé cuántos años tenés vos, pero tené cuidado.
no, igual yo voy a ir a su casa. Le digo, mira, si vos llegas a ir a su casa, lo que sea, avísale a tu familia, avísale a alguien que te acompañe, que te espere, no confíes en él, porque a mí sinceramente me da mucho miedo que te pueda llegar a pasar algo, le digo, porque no es una persona de confianza, no es una persona de fiar, es un enfermo a la cabeza. Claro. Y ella a mí me dijo que no sé cómo sacármelo de encima, me dijo, y bueno, todas esas cosas, yo se las podés preguntar a esa chica, yo le puedo preguntar a esa chica si se acuerda de lo que pasa, es que pobrecita obviamente no va a querer estar vinculada a que se le conozca el nombre o algo de ella con este tema, porque nadie quiere que sepan eso, digamos, la gente es muy morbosa, pero bueno, esas son cosas privadas. Como te digo, a mí sinceramente, si me pedís un consejo, a mí no me parece que vaya a ser productivo que vos subas ese video, porque ese video más que nada habla de Legión, habla de nosotros, de Malvinas, de temas que ya fueron, porque nosotros ya no estábamos más en el juego. Pero sí puedo yo hacerte un video como un favor desinteresado, porque soy una buena persona, puedo hacerte un video, obviamente sin mi cara, no voy a subir mi cara, voy a con mi voz, que es bastante característica, así que es obvio que soy yo, diciendo que el problema de hoy en día es con Jorgito, yo no tengo nada que ver, y él utilizó un video que no tiene nada que ver, que nosotros ya lo habíamos arreglado ese tema, para no hacerse cargo de lo que él hizo, de las cosas que él cometió, y que siga amenazando con los jueces y eso. A mí que ni me rompa las bolas con el tema de los jueces y eso, porque yo sinceramente ya estoy pero saturada. Yo eliminé el juego y no quiero saber nada con esa gente, pero lo tengo bien claro y ya se lo avisé a mi familia. Yo ya le dije, miren, yo ya te conté que yo tengo mi familia, tiene un gabinete de abogados entero y hay un juez y todo. Yo ya le dije a mi familia, le dije, a mí me vuelven a molestar alguno de estas personas y yo tomo acciones legales y lo juro por Dios, por mi mamá lo juro. Yo voy a ciberacoso y hago una denuncia en delitos informáticos. La hago porque estoy cansada de que me metan en quilombos que no tengo nada que ver. Ya demasiado daño me han hecho, demasiado. No te das una idea de las consecuencias que yo he pagado, Alexei, por ese video. No te das una idea de las consecuencias que yo he pagado con mi salud mental por ese video. Por eso, no quiero que me moleste. Por eso, y tú lo estás diciendo. Ahora imagínate el abuso que hizo este tipo de volver a resubir ese video cuando tú lo habías eliminado y no había durado ni una hora en las redes. Sí, y sabiendo todo el daño, bueno, él no sabe, nadie más lo sabe que tú y yo, que tú hablamos por privado y me lo dijiste de todo el daño que te estaba haciendo ese video. Y ahí me dio una bronca increíble. No tanto porque, el que sale está hablando mal de mí todo, porque ya la gente sabe que era mentira. Sino que todo lo que vos, sin saber las consecuencias que te podía volver a traer ese video. Y te digo algo, el tipo, ya cuando se enteraron de que era él que lo subió, la gente empezó a acosarlo, a escribirle, y toda la vaina, que el tipo es un violador, que es un abusador. Mira, no pasó ni 24 horas, y me escribió, yo lo tengo bloqueado a él por WhatsApp, y me escribió otra persona que supuestamente lo está asesorando, me habló de buena gana, me mandó un testamento por audio, como de 5 minutos o más, diciéndome, mira, ya me enteré de lo que está pasando con Jorgito. ¿Qué pasa? Que Jorgito le contó su versión, no le contó nada que le había subido un video, que filtró nuestras conversaciones privadas, no le contó que filtró nuestros audios, mi imagen, no le contó que filtró mi número. Eso sí es un delito. Aparte que se está haciendo pasar, está haciendo usurpación de identidad y incitando al odio. Ahí eso sí es un delito grave. ¿Qué pasa? Que yo lo pongo al tanto, mira, esto es lo que está pasando, es literal. Porque yo lo que hice fue hacer un video reacción. De paso que es una parodia, porque en ningún momento sale el nombre de él, sale Jorgito. Él no se llama Jorgito, no sale su imagen, no sale su foto, no sale su número, ni nada. Es una parodia, esa parodia se la puede tomar quien sea. Y la persona que sale del videojuego no es él. Cualquiera se pone ese outfit, cualquiera puede ponerse una gorra, unos lentes y llamarse Jorgito, con colores y tal. Entonces, cambio, lo que hizo él sí es un delito. Que si yo me pongo en el sitio de él y yo voy y lo demando, a él sí le cae grave. Y si hacen averiguaciones, yo le dije, yo tengo captura de todo, señor. Tengo captura de esto, tengo captura de donde él robó ese video,
porque ni siquiera es él. Tengo la persona, que en este caso eres tú, donde me tengo los WhatsApp, donde ella eliminó ese video, donde me dice que lo eliminó, donde toda la hate que recibió por eso, el acoso que recibió por eso, y esta persona está resubiendo ese video, causándole daños a ella, queriendo incitarle odio hacia mí. Mira, le cae un coñazo de vaina. ¿Qué pasa? Que se cagó y eliminó el video. Cuando yo le dije eso al tipo, yo voy a hablar con él, yo no sabía que él había filtrado tu audio, no sabía que había filtrado tu foto, ni tu número, ni que era de un video porque yo le he dicho que tú eras una ex mía. No le expliqué el tipo de relación que teníamos ni nada. Yo no le expliqué el tipo de relación que teníamos ni nada. ¿Sabes? Mira, es una ex mía y una conversación que teníamos privada de adultos, y él resubió eso a las redes. Él robó ese video, porque yo lo había subido y lo eliminó. Entonces le expliqué, oye, no sabía nada de eso, voy a hacer mis averiguaciones, y si es así, estás en toda tu razón y no voy a apoyar a Jorrito. Mira, el mismo tipo que lo está asesorando me dio la razón a mí, porque él sabe de leyes también supuestamente, y se dio cuenta que el que está haciendo mal es él. ¿Qué pasó? Seguida consecuencia de eso, no pasó ni una hora y él eliminó el canal, o el video del canal, porque el canal no sale. Se dio cuenta. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo captura de todo. Cuando él sale hablando con esa cuenta, se da a entender que es Jorgito. O sea, yo tengo captura de todo, porque como yo siempre te he dicho, cuando ellos van, ya yo vengo. Y yo sé que este huevón siempre la ha cagado. Y sin yo hablar, todo lo que tengo en chat, en privado con ese huevón. Porque tú sabes que tengo una amistad con él hace tiempo, desde que comenzó el juego, y hablábamos entre hombres. Pero ¿qué pasa? Que yo sé que puedo hablar, porque yo sé que en cualquier momento se voltea la cosa y va a querer, y va a pasar esto que está haciendo él, que está queriendo filtrar cosas y todo. Yo sé cómo es la gente, y yo como influencer, yo me cuido mucho de eso. ¿Qué pasa? Que él me hablaba de muchas cosas graves. Es todo eso que tú me estás contando. Él me hablaba que acosaba tal, que acosaba a la novia de un líder tal, que la novia de un líder tal, que no voy a nombrar, le seguía la corriente, le tiraba la onda a él también. Mira, y yo, para no perjudicar a otras personas, no voy a nombrarlos, ¿ok? Pero tengo conversaciones de él. Igual. Y él me decía que tenía fotos pornos de esa pareja, fotos no por, que con las empleadas de él, que le tiraba la onda a no sé quién. O sea, con su mismo audio y chat, donde supuestamente le es infiel a la mujer, porque digo supuestamente porque no sé si tiene mujer, ¿verdad? No sé si es verdad, que tiene mujer en su casa, no sé, pero según él tiene mujer. Bueno, si eso es verdad, y eso sale a luz, mira, sale que le está haciendo infiel, y que donde él dice que todo su WhatsApp en su grupo son niñas menores de edad, que siempre agregan solamente más que todo mujeres, y hay como 2 chicos nada más y son menores de edad. O sea, mira, si hacen averiguaciones de verdad y esto llega a palabras mayores, el que va a salir perjudicado es él, y yo no. Chicuelo, bueno, ya pudieron ver las disculpas de Balu. Bueno, ya pidieron las disculpas, chicos. Balu, disculpas aceptadas. Perdóname por haber desconfiado de ti en su tiempo, que eran como me de influenciar, influencers dejándose influenciar, y es insólito, pero sí, pues cuando tú escuchas tantas cosas y tal, te dejan influenciar, ¿no? Pero bueno, chicos, ya quedó claro todo. Ya lo que salga por ahí, canales secundarios, 1, 2, con 2 suscriptores. Si no es un canal, escúchese bien, si no es un canal más grande que el mío, no voy a hacer video reacción, al menos que yo quiera, que me apetezca. Pero si es un hate y es un canal que es mucho menos, ponte que el canal no sea grande, ponte que tenga 100 suscriptores. Pero si el video donde me hace hate pasa a miles de vistas, miles de reproducciones, superando mis suscripciones, o alguna de las grandes videos que yo he tenido exitosos de vistas en cuanto a reproducciones, le hago un video reacción. Ahí sí vale la pena. Ahí sí, pero el resto no voy a dar a conocer a alguien que solamente quería rascar visitas y tal. ¿Ok? Nada que ver. Bueno, chicos, sin más nada, Balu, gracias por tus grandísimas disculpas. Gracias por disculparte con la comunidad, chicuelo. Sigan apoyando a Balu. Sé que no está en Mimikry a raíz de la polémica y todo eso, ya me habló.
Bueno, ya vieron ese pedazo, este pedazo aparte de la disculpa y el pedazo que hablé con ella hoy, ya vieron la fecha, la hora que le hablé, ahí lo estuve grabando, la fecha que sale, la fecha de recién, hace unas cuantas horitas atrás, que grabé este video. Y bueno, que quede todo claro, que donde vean a Valo, que ella sea feliz, le deseo felicidad y éxito a su clan y que todo lo que se proponga lo logre con mucho éxito y que este canal tiene las puertas abiertas a esta comunidad. Los chicuelos serán bien recibidos, todos los que vengan de parte de Valo, principalmente a Valo, porque sea mi ex ama o mi ex novia, como ustedes quieran verlo, no es por eso, porque no es por eso, porque es difícil, de verdad es difícil pedir disculpas y es difícil pedir disculpas sobre todo a los argentinos. Los argentinos es difícil que admitan sus errores o que un argentino admita que la cagó. ¿Ok? Y lo que ella hizo es impresionante, porque créeme que no sé qué tienen. Amo a la comunidad argentina, me siguen muchos argentinos, los quiero, muchachos, sabes que yo los amo, chicas, chicos, los amo, los quiero. Y no solamente digo yo, lo digo porque he visto eso en otros youtubers grandes de polémica y salseo. Y puta madre, cuando la cagan, no, como que es algo ahí que no les cuesta admitir que la cagaron, y ver personas que hay así, que sean de allá de Argentina, wow, hablan muy bien de ustedes. Y bueno, bienvenidos sean. Gracias, es todo, hasta mañana. Ahora vamos a subir unos videos reacción, unos tutoriales de Mimikry. Y eso, chicuelos. Y bueno, el torneo estoy esperando. En cuanto al torneo, faltan 3 PvP y se acaba el torneo. Después la torre, si acaso, ¿ok? Pero lo principal, vamos a ver quién es el campeón, ¿ok? Bueno, quedamos así, sin más nada, chicuelos. Hasta la próxima. Son mis chicuelos. Boom.